Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y en esos momentos vamos a conversar los momentos cruciales del 2022 que causaron estragos en el periodismo. Y estamos conectados con Zuliana Lainez. Ella es presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mayra? Un gusto estar en contacto. Para muchos el 2022 ha sido un año oscuro para el periodismo. Sin duda, nosotros venimos desde la Asociación Nacional de Periodistas haciendo registro de lo que es ataques a la prensa hace casi 20 años, desde el 2005, y nunca habíamos tenido una cifra tan alta como la que hemos registrado el 2022, más de 300 ataques, para ser exactos, 303 ataques a la prensa que se pueden explicar desde varias lecturas, pero sin duda uno de los factores que ha incidido muchísimo es el permanente clima hostil que ha habido contra la labor informativa desde quienes han tenido altas responsabilidades de Estado. Claro, y esto imagino que este año, en el 2022, a diferencia de otros años, se ha visto mucho más fuerte por la coyuntura. Teníamos a un presidente que no conversaba con la prensa, que no daba entrevistas y cada vez que le hacían preguntas incómodas, su seguridad respondía de una manera bastante provocadora, ¿no? Sí, y no ha sido solo, Mayra, un problema con el Ejecutivo. Recordemos que también ha sido un año en que hasta fines de mayo no ha habido acceso a los periodistas al hemiciclo. Hemos tenido también problemas con el legislativo, hemos tenido problemas con los gobiernos regionales, esta mala praxis que era ponernos cordones policiales desde el Ejecutivo para impedirnos hacer entrevistas al expresidente o negar el acceso a periodistas a conferencias de prensa o mantenerlos encerrados, como pasó en algunas salas de Palacio de Gobierno, también se han replicado en gobiernos regionales. En Piura, digamos que este mal ejemplo cundió y también hemos tenido en regiones Piura, Tacna en algún momento en los que la autoridad regional limitó el acceso de periodistas a hacer cobertura de prensa. Ha sido sin duda un año complejo también porque han habido elecciones regionales y locales. Nosotros sabemos que los procesos electorales elevan el riesgo para la actividad periodística y un año de permanente movilización social, no solo con lo sucedido a partir del 7 de diciembre, sino que en el propio mes de abril, que después de diciembre es el segundo el mes en el que registramos mayores ataques a la prensa. Recordemos que fue el año del paro agrario, ¿no? Entonces, ello hizo que zonas como Ica, Arequipa mismo, acumulen varios episodios en los que se intentó impedir el trabajo a la prensa, pero sin duda el peor mes del año, el mes de diciembre, a partir de la crisis política que desencadenó en estallido social. Nosotros hemos registrado 63 ataques en diciembre, casi un tercio de la cifra total, y está siempre en el marco de todo lo que fue la protesta social, un porcentaje que no llega al 20% de parte de efectivos policiales, que también hemos tenido episodios de represión policial, por ejemplo en Huacho, donde se impedía de que los periodistas puedan hacer cobertura de la movilización, pero mayoritariamente ha sido actos de vandalismo contra periodistas y medios de comunicación, Exitosa y el vuelco de la unidad móvil, los ataques a Panamericana Televisión, a América, también el ataque a los corresponsales de TV Perú en la zona de Barrio Chino, en Ica. No son episodios menores, son periodistas a los que se les agarró con una manguera con punta de metal para intentar impedirles que hagan cobertura de lo que estaba pasando, lo que a nosotros nos representa un dato bien particular, porque alguien que se está manifestando, más bien lo que quiere es presencia de prensa para poderle dar, amplificar sus demandas, que las cámaras, los canales de televisión propios, locales, nacionales, radio, amplifiquen sus demandas, pero en este caso
la situación era completamente contraria. Lo que querían era que no haya registro. Tuvimos un caso de la corresponsal de RPP en Huancavelica, donde no solo se le quitó el móvil desde donde estaba transmitiendo, sino que los gritos era quítale el chip, ¿no? Lo que demuestra que lo que se intentaba era silenciar la cobertura a toda costa, y a esa situación se le puede dar varias lecturas, ¿no? O era porque no querían que quede reflejado quiénes estaban llevando adelante estos ataques contra la infraestructura pública o contra la propia prensa, o probablemente también sea porque en medio de este clima hostil que hay contra el periodismo, no podemos negar como periodistas que hay una crisis profunda de confianza hacia nuestro trabajo a nivel nacional. La gente probablemente no se fíe de las coberturas que hagamos porque piensan que son estigmatizantes y demás. Habría que leerlo sin duda desde varias perspectivas. Justo ahí iba a preguntarte, ¿cuáles crees tú que son los factores que hayan influenciado para este clima hostil contra los periodistas en el 2022? De repente la falta de confianza, pero también intencionalidad quizás de algunos sectores. ¿Cuáles son? ¿Cómo lo traduces? Bueno, es indudable que hemos estado sometidos, si hablamos del 2022, a poco más de 11 meses de permanente discurso estigmatizante. O sea, a ninguno de nosotros se nos olvida lo del prensa basura, prensa vendida, prensa golpista, que ha sido una permanente narrativa, no solo el expresidente de la República, el señor Castillo, y su expresidente del Consejo de Ministros, sino que varios funcionarios con altas responsabilidades de Estado. Nosotros en algún momento desde la asociación relevamos que probablemente Castillo haya sido de los pocos presidentes que en un discurso a la nación por 28 de julio dedicó buena parte de ese discurso a hacer señalamientos frontales contra la prensa. Y el escenario era claro para el gobierno del señor Castillo, era rentable enfrentarse a la prensa, porque como había una crisis, y todavía la hay, de confianza de la ciudadanía, ese discurso venía bien para la población y él explotaba esa posición, ¿no? Obviamente, no es solo eso, pero el discurso estigmatizante cala y escala de la agresión verbal a la agresión física. Obviamente la falta de mea culpa desde el lado de los medios también suma a la situación, pero para nosotros es claro de que ese discurso estigmatizante está generando un clima en el que los periodistas ya ni siquiera hay un clima hostil, sino que somos blanco directo de agresiones, y no importa si trabajamos para un medio de alcance nacional en Lima o si lo estamos haciendo para un medio local en regiones. Recordemos de que dentro de los hechos que denunciamos en diciembre, una de las sedes de los medios de comunicación que fue incendiada fue el canal CTC, justamente de Cusco, que no tiene ninguna vinculación con la prensa nacional, pero que era un canal local que no solo fue vandalizado a nivel de romper los vidrios y demás, como lo que sucedió en Lima, sino que se llegó a incendiar el local con periodistas dentro, ¿no? Nuestros colegas con quienes tomamos contacto se encontraban en el segundo piso de esta infraestructura y imaginarán la situación de horror. Y por eso nuestro llamado permanente. La gente puede ser muy crítica con las coberturas que dan los medios, puede discrepar incluso con buena parte de las líneas editoriales, puede denunciar los temas de desinformación, porque hay que hacerlo cuando se escapa nuestra labor de los principios básicos del periodismo, pero de ninguna manera ni la agresión verbal ni la agresión física, y menos llegar a un grado de vandalismo como el que se llevó adelante frente a estos medios de comunicación, va a ser una alternativa en democracia para mostrar discrepancia con la cobertura informativa. Pero además, siempre va a ser permanente nuestro llamado a la ciudadanía para que sepan que puede haber prensa buena, puede haber prensa mala, puede haber cosas que ni siquiera como periodistas siempre deslindamos de expresiones que no son clara práctica periodística, pero que lo peor que le puede pasar a una democracia es no tener prensa, y por eso para nosotros es clave presentar informes como los que hemos hecho este año, porque revelan que no es una percepción, que hay un clima hostil claro contra quienes tenemos la responsabilidad de informar en este país, y que el Estado tiene toda la responsabilidad, no solo de, como se lo exigimos en su momento al señor Castillo,
parar todo tipo de discurso estigmatizante, sino de incluso cautelar desde el Estado, desde las políticas públicas, el ejercicio de la actividad periodística en este país. ¿Y cuál es la tarea de los medios de comunicación ante este clima hostil? Porque muchos periodistas salen a la calle, son agredidos y tienen que continuar con su labor. Pero ¿cuál es la tarea de los medios de comunicación ante esta crisis? Hay una gran responsabilidad también. No, y además eso se convierte en un círculo vicioso, Mayra, porque hasta hace unos días escuchábamos ciudadanos que decían, bueno, ya ves que los medios de alcance nacional no cubren lo que está pasando en las movilizaciones y hablamos con algunos colegas de las organizaciones que reúnen a propietarios de medios y nos decían, pero ¿cómo vamos a mandar a veces a un camarógrafo, un reportero con el logo del medio cuando sabemos que probablemente estamos exponiendo su propia integridad física porque somos conscientes del clima hostil que hay contra la prensa? Y se convierte en un círculo vicioso porque tú demandas que se haga cobertura, pero si tienes esa actitud hostil, obviamente muchos medios van a optar por no ir al centro de la protesta y demás, también por cuidar la integridad física de sus reporteros. Hemos visto otro tipo de medidas como las que ha llevado adelante RPP, por ejemplo, que decía, bueno, a partir de la fecha no vamos a decir los nombres de nuestros corresponsales en regiones porque no queremos exponerlos a convertirse en blanco de estos ataques. O sea, una de las primeras cosas que hay que reconocer es de que hay una situación hostil y que esta no tiene ningún tipo de justificación, ni siquiera en las posturas críticas de la ciudadanía. Ahora, a la par, también siempre hay que, y creo que como periodistas intentamos hacer permanentemente ejercicios de autocrítica respecto a la necesidad de garantizar debate público y hacer coberturas actualizadas. Nosotros también hemos sido críticos cuando en el marco de una protesta social sí hay que denunciar el vandalismo, pero desde los medios también tenemos que hablar de los muertos. O sea, estamos en un escenario en el que han perdido la vida casi 30 peruanos, ¿no? Entonces, creo que no dar esa cobertura equilibrada obviamente exacerba esa desconfianza que puede haber sobre un servicio social que es el que nosotros brindamos desde el lado de la información. Entonces, es ello, ¿no? Que el Estado cumpla sus responsabilidades. Eso significa que si estamos en un escenario que sabemos que va a ser hostil, hay que generar espacios que puedan permitir una cobertura segura. Lo vimos hace algunas semanas en la propia DIROES, que el Estado decidió poner vallas para cubrir un poco, alejar un poco a la ciudadanía de un periodismo que estaba siendo blanco de estas agresiones, pero además intentar, como se hizo en Ica cuando el equipo de TV Perú fue cercado prácticamente por estos vándalos, la policía ayudó a que el equipo pueda salir de un espacio en el que estaba incluso en riesgo su vida. El Estado tiene que asumir esas responsabilidades, pero también el permanente llamado a los medios a que no olvidemos nunca cuál es el servicio social del periodismo. Nosotros tenemos que ayudar a cumplir el derecho a la información de la ciudadanía y tenemos que contar todo lo que pasa. No podemos ponerle velo a una parte de la situación. Tenemos que contar la historia completa y eso es lo que nos puede ayudar también a recuperar confianza en la ciudadanía. Muy bien, yo te agradezco, Diana, por estar con nosotros aquí en Perú 21 TV haciendo este balance de lo que ha significado el 2022 para el periodismo, para los periodistas agredidos, pero también la otra cara de las protestas y quiénes serían los rostros de estas principales agresiones. Hay un gran reto, recuperar la confianza de la ciudadanía, como tú bien dices. Muchas gracias. Un gusto estar en contacto. Bien, era Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, que nos ha dicho que ha habido más de 300 ataques a la prensa solamente en el 2022. Una cifra bastante amplia a comparación de los años anteriores. Y es que parece que el mensaje de polarización que se implantó en ese año que se fue, caló. Pero toca a los medios de comunicación tener una labor, un reto, que es recuperar la confianza de la ciudadanía informando, como bien lo ha señalado Zuliana Lainez. Hasta aquí llegamos con la información, regresamos más adelante.